Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, los Mellizos Cabreras por TV. Seguimos informando, tratando de analizar la perspectiva en los acontecimientos electorales, la problemática económica y social. Ya hemos hablado en otra entrega de las guerras de las encuestas. Y con ellos vamos a enfocar también la situación del perfil de un candidato o candidata. Aunque en la República Dominicana, en los países subdesarrollados y en su mayoría populista, tal vez no le preste mucha atención al perfil de un candidato presidencial, congresual, municipal o candidata. Pero si observamos bien a profundidad, buceando como se dice, el perfil de un candidato no puede ser ni puede presentarse lleno de agresividad, de pedantería, tratando de sugestionar al votante, tratando de imponer posiciones y, como ya hemos hablado, tratando también de utilizar lo que llamamos el falso positivo. Y este falso positivo lo vemos a diario en la guerra de las encuestas, que 50 tú, que 40 yo, que me voy en la primera vuelta, etcétera, etcétera. A raíz del fenómeno electoral próximo pasado de marzo 15, donde la oposición encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial Luis Abinader lograron más del 80% de las alcaldías a nivel nacional. Esta situación cambió de repente en el gobierno, porque el gobierno, semanas antes, su líder, su caudillo, su emperador Danilo, había dicho, cuando presentó al Penco su candidato, y después de eso, que después no dijera la oposición que el resultado electoral municipal no iba a ser igual a un posible resultado presidencial. Y decía con jactancia, que no digan eso ahora. Después de eso, que el pueblo con su voto, de manera organizada y pacífica, logró la victoria electoral municipal a nivel nacional, pues desde el gobierno y desde el Palacio, con los recursos del Estado, han tratado de minimizar la victoria de la oposición. Y también con esto vino la pandemia, la crisis sanitaria a nivel mundial que tocó República Dominicana. Y a través de la pandemia sanitaria, el gobierno ha intentado, con múltiples recursos millonarios a diario, tratar de cambiar la perspectiva, la percepción de su candidato y de la imagen del gobierno. Y por eso han utilizado encuestas internacionales que dan a Danilo buen gobernante, buena gestión, encuestas pagadas en su mayoría. Pero desviando a Danilo la atención de que durante sus casi 8 años de gobierno ha estado plegado de corrupción, de denuncias, con pruebas, la mayoría, con evidencias, la mayoría, de muchos y muchas funcionarios y funcionarias corruptas, vinculada a crímenes de Estado en el aspecto económico, porque ponen al pueblo a pasar hambre, sobrehablan obras. Ahora con la pandemia sanitaria, la oposición ha denunciado en el Congreso Nacional para tumbarle el pulso al gobierno desde el Senado, que no son 25 días sino 15, porque están utilizando los recursos del Estado
y violando la ley de emergencia, toque de queda, en beneficio de los candidatos congresuales, presidencial y vicepresidencial del partido PLD de gobierno. Y el pueblo se ha dado cuenta, en su mayoría, con mucha inteligencia, que sí, que están utilizando la crisis de la pandemia sanitaria con esos fines. Y ese gran ejército de desempleados que están en el día a día, de ama de casas, salones de bellezas, ferreteros, comerciantes, empresarios, microempresarios, peluqueros, peluqueras, y todos lo que tienen que ver con las relaciones de producción, con la dinámica de la producción, que tienen compromiso familiar, económico, hogareños, de préstamos bancarios, préstamos personales, y que se ven imposibilitados de producir lo que deben de producir para cumplir con su obligación económica y social y familiar. Y con esa agresividad del gobierno, con ese perfil negativo, el pueblo ha ido respondiendo poco a poco contra la guerra de las encuestas y contra ese poder mediático peligroso de sus bocinas pagadas, que por más esfuerzo que estén haciendo, el pueblo ha decidido de que para afuera que van. Y digo esto porque ando palmo a palmo los municipios, la provincia, principalmente en San Pedro de Macorís, y vemos cómo de manera espontánea, jóvenes principalmente, mujeres principalmente, que fueron ayer votantes PLD, repito, que fueron ayer votantes duros en su mayoría PLD, ellos de manera espontánea están abrazando, están cerrando fila, se están inscribiendo alrededor de los candidatos congresual, presidencial de Luis Abinader y vicepresidencial de Raquel Peña. Si hubiera sido contrario, hubiéramos visto cómo esa gran, inmensa mayoría que ayer por equivocación o por error o por lo que sea dándole el beneficio de la duda, se equivocaron o se han estado equivocando durante casi 8 años y han visto que solamente el PLD y el gobierno lo utilizan faltando 3, 4, 5, 6 meses para el certamen electoral y que después lo abandonan, le cierran las puertas, no lo conocen, le bloquean los teléfonos, etcétera, etcétera. Ellos han dicho, en reuniones que yo he participado, que ya está bueno. Pero el gobierno quiere seguir jugando a la crisis con la finalidad peligrosa de que si no hay cambio de mando de poder presidencial y congresual el próximo 16 de agosto, el presidente Danilo, con cualquier artimaña pseudo jurídica inventada, puede perpetuarse más allá del 16 de agosto a las 10 de la mañana. Y no podrá hacerlo. Primero, porque el pueblo ya está preparado para votar. Segundo, porque ese mismo pueblo, de manera organizada, de manera espontánea, está manifestando su descontento. Y a través de eso, los organismos nacionales e internacionales de observación que dieron cumplimiento a que no se diera un fraude, un sabotaje electoral en febrero pasado, y que hicieron posible a través de esos mecanismos legales de observadores nacionales e internacionales de que no se escamoteara la voluntad popular en la municipalidad del poder popular. El perfil de un candidato influye mucho en la percepción del voto. Las relaciones sociales de publicidad, de armonía, en contacto con el pueblo, el mano a mano, el cara a cara, influye mucho. La humildad de un candidato, de una candidata congresual, presidencial o vicepresidencial, influye mucho. Influye tanto
que cuando se dio el sabotaje electoral de febrero, lo primero que hizo el gobierno fue acusar al PRM y a Luis Abinader. Le agarraron un técnico de Claro, un coronel, y le apodaron al coronel Abinader. Después de ahí han habido muchos hechos lamentables en el proceso. Y los informes de OEA y otros organismos internacionales evidenciaron que ni el técnico de Claro ni el coronel tuvieron nada que ver con ese sabotaje electoral y que todo estuvo dentro de la Junta, en el organismo electoral, el organismo de elecciones. Ahora vino el fuego del vertedero de Duquesa y lo primero que hace el PLD a través de funcionarios pagados y de bocinas pagadas fue el PRM que le pegó fuego al vertedero de Duquesa. Y nosotros nos preguntamos, ¿y tiene el PRM historial delictivo, delincuencial, terrorista desde su fundación? ¿Tiene? No, ningún expediente presente o pasado han vinculado ni a dirigentes del PRM ni a sus candidatos presidenciales de una familia honesta, honrada, igual que su candidata vicepresidencial, que nunca se han teñido la mano ni de sangre, ni de odio, ni de persecución. Los mismos los dirigentes del comité ejecutivo, la alta comisión que acompañan a Luis Abinader y a Raquel Peña, tienen ese historial malicioso, perverso, terrorista, como se podría llamar. Al contrario, dentro del PLD hemos visto acciones terroristas en el pasado. Se han caído a tiros, han matado regidores, han atentado, han estado vinculados a negocios turbios y sucios, a actos de corrupción dolosos sin menor escrúpulo. El CEA, Duquesa, Sunline, Catalina, Los Tres Brazos, Obras Públicas, entre otras tantas organismos del Estado donde funcionarios y funcionarias no han sabido, bajo la fe de juramento, cumplir con sus obligaciones de republicanos, de honestos. Y muy por el contrario han obtenido la indulgencia, el archivo de expedientes a través del Ministerio Público a su más alto nivel. Ese historial de negación, delincuencial político, de imposición, de tremendismo, de arrogancia y de perversidad, solo lo ha manejado en la praxis, históricamente hablando, los altos dirigentes del PLD, pálido como el sol. Y por eso el gran pueblo dominicano que está observando y que está ansioso de que llegue el 5 de julio, ansioso para dar una vez más un voto de castigo a un gobierno corrupto, a un gobierno indolente, a un gobierno que solamente se ha enriquecido sus máximos ministros y ministras y directores y demás, repito, se han hecho ricos, como se dice el pueblo, de la noche a la mañana. Ese perfil presidencial de Luis Abinader, cómo se ha manejado en esta crisis sanitaria, sin arrogancia, mano a mano, contacto, donando ambulancias, incluso a sus adversarios de alcaldías o alcaldesas que resultaron ganadores, rechazados por algunos de manera arrogante porque son sectarios. Hemos visto como el candidato presidente Luis Abinader ha donado hospitales, utensilios, kits. ¿Cómo se ha manejado en la crisis? Y cómo el pueblo dominicano lo ha recibido en esta crisis, sin ese estribillo, sin esa parafernalia, sin esos panfletos venenosos a través de sus bocinas, sin esa arrogancia de poder a través de sus vocingleros. Luis Abinader y Raquel Peña han sabido campear en medio de la crisis, colaborar con su solidaridad con los pueblos,
con gentes ahí en un pueblo del Cibao que nunca, en los más de 20 años de gobierno del PLD, le habían construido un hospital y hoy tienen, aunque sea de manera provisional, un hospital para que ese pueblo del norte de la República, ese municipio, hoy sus moradores y sus habitantes puedan hacer de ello cualquier emergencia sanitaria, cualquier emergencia de salud. Por eso, el pueblo dominicano no se está equivocando. Por eso a cada día lo vemos juramentaciones masivas, no transfugismo, no reciclaje, no improvisación mediática para decir que fulano juramentó cientos de dirigentes del PRM siendo mentira. No, en las prácticas, en los videos, en las fotos, en las redes sociales, observamos a diario cómo se está yendo del partido traidor PRD, de ese degenerado lumpen oligárquico Miguel Vargas Maldonado. Como vemos también que militantes y simpatizantes, dirigentes, regidores, exregidores, alcaldes, exdiputados, exdiputadas, están juramentándose de manera incondicional para apoyar a Luis Abinader y a Raquel Peña. Solo hay un camino, pueblo dominicano. Y en medio de ese camino hacia la victoria, los espavientos del gobierno, la represión psicológica del gobierno y sus bocinas pagadas mediáticas, debemos responderlas, como ya he dicho en programas anteriores, desde las 6 de la mañana, con gran triunfo de cacerolazos en la mañana, cacerolazo al cierre del toque de queda, y enfatizar más, concentrar más los esfuerzos en ese voto, que sea un voto duro, de venganza, para que la República Dominicana tenga un cambio de cara, para que la República Dominicana tenga beneficios sociales sin privilegios, sin bandería política, porque las ayudas sociales que debe dar el gobierno, porque debe ser el presidente de todos los dominicanos, de una facción peligrosa, perpetuada en el poder, con fines clientelistas, de amenazar a la gente con la tarjeta, con el FASE y con otros privilegios que debe el gobierno facilitar al pueblo dominicano. Por eso la gente ha dicho, es para afuera que vamos. Y el 5 de julio, Luis Abinader, presidente, en San Pedro Jesús Feligresia, senador, y Carolina Pablo, diputada. La tripleta para alcanzar la victoria total y los cambios que necesita la República Dominicana. Nos vemos en otra entrega.